Buenas tardes, hola a todos de nuevo. Tenemos el gusto de contar ahora con el doctor Andrés Quezada de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre, el cual nos va a hablar, vamos a comentar con él aspectos relevantes de un artículo que consideramos especialmente importante, que lleva por título La evolución de la hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 30 años, experiencia de un centro de referencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés, ¿qué tal? Y sobre todo enhorabuena por este magnífico Muchas estudio. Gracias. Bueno, antes de nada quería, uno de los hallazgos fundamentales o de las cosas que habéis estudiado es el perfil epidemiológico de los diagnósticos de hipertensión pulmonar en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Qué es lo que habéis observado? Bueno, los datos de nuestro estudio muestran una cosa muy interesante. La hipertensión pulmonar idiopática ha permanecido constante a lo largo del tiempo, no ha habido ninguna variación. Lo que sí, sobre todo hemos visto un cambio en la evolución de la hipertensión pulmonar asociada a la colza, que era muy frecuente en la época previa al año 2004, pero que permanece constante a lo largo del tiempo. Una particularidad que tiene es que a pesar de largos periodo de tiempo de exposición al tóxico, todavía siguen apareciendo casos de hipertensión pulmonar asociada a la colza. El otro cambio que vemos es que a lo largo del tiempo empiezan a aparecer formas más complejas de hipertensión pulmonar. Esto probablemente porque ha aumentado el conocimiento y la percepción y la experiencia del equipo a la hora de valorar a estos pacientes. Ha aumentado la enfermedad veno-oclusiva, por ejemplo, que viéndolo a retrospectivo tal vez eran aquellas hipertensiones pulmonares que iban muy mal desde el principio, a lo mejor en su momento se trataban de enfermedades veno-oclusivas pulmonares. Ese ha sido sobre todo el cambio. Hemos visto también cambios respecto al grupo etario. Vemos, por ejemplo, que en personas jóvenes hay sobre todo hipertensiones pulmonares idiopáticas, cardiopatías congénitas, y en las personas mayores, hay mayores de 56 años, hay un crecimiento exponencial de los casos de hipertensión pulmonar asociado a esclerodermia, por ejemplo. Muy bien. Oye, una de las cosas que a mí me parecen más curiosas precisamente son las hipertensiones pulmonares propias españolas que tenemos, ¿no? En concreto ya has nombrado el síndrome de aceite de colza y la veno-oclusiva, ¿verdad? Que son dos formas propias. Y uno de los hallazgos más interesantes que acabas de mencionar es que, bueno, pues habéis encontrado casos incluso de hipertensión pulmonar que se han desarrollado hasta 30 años o 20 y pico años después de la exposición al fármaco. Sí. ¿Un cardiólogo o neumólogo joven ahora se podría encontrar con una hipertensión pulmonar o secundaria a la exposición por aceite de colza? Sí, en realidad sí. La epidemia de intoxicación por el aceite de colza en la década de los 80 afectó más o menos a 20.000 personas. De esas existió una fase aguda de la hipertensión pulmonar, donde hubo muchos pacientes con hipertensión pulmonar aguda, y hubo casos de personas en los cuales se les resolvió inclusive aquel proceso de hipertensión pulmonar. Pero a lo largo del tiempo se ha visto que al día de hoy por lo menos 1 o 2 casos cada año se diagnostican de hipertensión pulmonar asociada a colza. Suelen ser hipertensiones pulmonares muy severas hemodinámicamente, pero es un corazón que le da tiempo de adaptarse. Parece que es muy severo, pero porque lleva mucho tiempo de evolución. Al día de hoy, y aquí en España, es obligatorio en cualquier paciente que se estudie por hipertensión pulmonar interrogar por la posibilidad de haber estado expuesto al aceite de colza. Desde luego razonable. Y otra de las cosas interesantes de vuestro estudio pues es, bueno, el pronóstico es una enfermedad que ya sabemos que es grave y que se han desarrollado una serie de grupos terapéuticos a lo largo de estos años. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento y el pronóstico de la hipertensión pulmonar en función del tratamiento que supongo que ha ido variando a lo largo de estos años? Sí. Con el desarrollo de los ensayos clínicos en hipertensión pulmonar en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, se han publicado cerca de 30 ensayos clínicos que han permitido el desarrollo de 5 familias diferentes de fármacos. Se vivió la época en la que solo existía el epoprostenol, que todos los pacientes se trataban con el epoprostenol, y a partir de la década de los 90 empiezan a aparecer los fármacos por vía oral. Lo que vemos en el estudio es que la tendencia ahora es a tratar más con fármacos orales, y en el último periodo de tiempo de nuestro estudio, que fue a partir del año 2010, vemos una mayor tendencia al doble tratamiento combinado de inicio, que es como la novedad.
En nuestra serie es muy importante mencionar los prostanoides. Los prostanoides o los análogos de prostaciclina es el fármaco más potente que hay para la hipertensión pulmonar y que ahora se reserva para los pacientes en situaciones de alto riesgo. Y lo curioso es que tanto datos del registro español como datos del registro americano de hipertensión pulmonar muestran que los pacientes más graves están infratratados. En nuestra serie, el 70% de los pacientes que fallecen están tratados con prostaciclina y el 75% de los pacientes que fueron trasplantados están en tratamiento con prostaciclina. Y la mediana de seguimiento desde el inicio del tratamiento con prostaciclinas son 7,9 años. Con lo cual, el mensaje es que las prostaciclinas es un fármaco bueno, muy bueno para la hipertensión pulmonar cuando se pone a tiempo y que no podemos permitir que los pacientes de alto riesgo estén sin el fármaco que les corresponde. En el 12 de octubre, la diferencia es que hay una infraestructura montada alrededor de los análogos de prostaciclina. Hay enfermería formada, hay un plan educacional para pacientes y para familiares de pacientes, hay médicos con experiencia, hay atención presencial y telefónica a las 24 horas para resolver problemas con los pacientes que están en uso con prostaciclina. Entonces, el mensaje es que hay que poner las prostaciclinas cuando se necesiten y tratar de hacer el entorno para que el paciente pueda ser llevado bien. Sin duda es un fármaco que tenemos abasto que hay que utilizar. En este, o hablando de vuestro estudio de los hallazgos concretos, también habéis visto que hay una serie de factores de riesgo que se relacionan, ¿no?, con formas más o menos severas de hipertensión pulmonar. ¿Tienen importancia desde el punto de vista clínico? ¿Hay que pensar en ellos? Sí, es muy importante. Nosotros tenemos que, desde un inicio, hacernos como la pintura del paciente. Hay variables importantes pronósticas que no vamos a poder cambiar, como son la edad, como son la etiología de la hipertensión pulmonar y como es el sexo. Sabemos que los hombres van peor, sabemos que las personas mayores van peor y ciertas etiologías de hipertensión pulmonar como la esclerodermia o la enfermedad veno-oclusiva van peor. Entonces ya con eso tenemos variables que no podemos modificar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de perfilar el riesgo de nuestro paciente. Y el resto de variables son las variables extrapolables a lo que han dado en los otros registros de hipertensión pulmonar. Y lo bonito de nuestro artículo es que hemos hecho un modelo de combinar variables y nos ha dado, digamos, una predicción de que mientras más variables combinamos, mejor es la predicción que tenemos del riesgo de nuestro paciente en cuanto a padecer los eventos de mortalidad. Entonces, tal y como lo dicen las últimas guías de hipertensión pulmonar, lo que tenemos que hacer es una valoración multifuncional, no tener en cuenta solamente la clase funcional, sino tener en cuenta las variables que existen, la hemodinámica, la función del ventrículo derecho, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que da mucha información, integrarlas para proporcionar al paciente el mejor tratamiento posible. Muy bien, y finalmente, Andrés, tú eres neumólogo, ¿verdad? Sí. Y lo cual es un placer entrevistar a un neumólogo en la Revista Española de Cardiología. Y bueno, pues yo quería hacer referencia precisamente a eso. Formas parte de una unidad de hipertensión pulmonar multidisciplinaria. ¿Tú crees que es necesario y que incluso debería haber más unidades de hipertensión, que no hace falta? ¿Crees que eso ha cambiado realmente el pronóstico de los pacientes? Y si tuvieras que aconsejar a alguien que ahora quisiera montar una unidad de hipertensión pulmonar, ¿con qué especialistas sin duda contarías? Okay. La primera pregunta es, sí, creo completamente que el trabajo multidisciplinar nos permite brindar una mejor atención a los pacientes. Lo que ve el neumólogo no lo ve igual el cardiólogo, no lo ve igual el reumatólogo. Los radiólogos forman parte muy importante del equipo, por ejemplo. Yo creo que el éxito de una unidad multidisciplinar está primero en la ilusión que le ponga a la gente, en el liderazgo de la persona que lo dirige. En el 12 de octubre inicialmente empezó el doctor Gómez Sánchez, y lo terminó de consolidar la doctora Escribano en una estructura que está muy organizada y muy dirigida, pero que mantiene la ilusión y la sensación de pertenecer a algo, que yo creo que es fundamental. En cuanto a las especialidades que deberían incluirse en una unidad multidisciplinar, creo que cardiología y neumología tienen que trabajar de la mano, al igual que reumatología.
Es muy importante radiología, es muy importante también el papel de los rehabilitadores, y sobre todo yo creo que el éxito de tener una unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar es la relación que hay entre las diferentes unidades. No se puede hacer una unidad multidisciplinar y estar solo. Necesita de alguien con mayor experiencia que a la vez sea su soporte a la hora que un paciente esté en una situación clínica mala y que tengamos que referirlo, tengamos que trasplantarle. Yo creo que ese es el éxito. Integrarnos todos. Yo creo que existe en España la necesidad de una red asistencial en hipertensión pulmonar. Trabajamos con mucha gente de diferentes hospitales, pero no hay establecida una red como tal, que yo creo que es una cosa que podría venir bien. Pues sin duda esto es una idea que me parece magnífica. En vuestro caso, la verdad es que felicitaros por la excelente unidad que tenéis, que yo creo que es modelo de referencia para el resto del país, y por supuesto animaros a tratarnos también con este tipo de estudios tan magníficos. Muy bien, enhorabuena muchas gracias. y felicidades. Muchas gracias, Ignacio.